Bueno, muy buenas tardes chicos. El día de hoy, 25 de septiembre del 2020, vamos a ver nuestro contenido acerca de la materia. Veremos sus propiedades, estados y cambios. Entonces, comencemos por ver qué es la materia. La materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Por ejemplo, las rocas, el agua, el aire y las plantas. Por su parte, los materiales son las distintas formas como se presenta esa materia. Tanto la materia como los materiales están formados por partículas muy pequeñitas e invisibles llamadas átomos, las cuales pueden unir y formar moléculas. Ahora, existen características que nos permiten reconocer un material. Estas propiedades pueden ser generales o específicas. Entre las generales tenemos las siguientes. La masa, que es la cantidad de materia que posee un material sin importar su tamaño, se mide con una balanza y se puede expresar en gramos y en kilogramos. Y el volumen, que es el espacio que ocupa un material, comprende 3 dimensiones del espacio: altura, anchura y profundidad. Por ello, se expresa en centímetros cúbicos o metros cúbicos. Entre las propiedades específicas está la densidad, la cual expresa la relación entre la masa de un material y el volumen que ocupa ese material. Por ejemplo, una pelota de goma y una esfera de anime del mismo tamaño tendrán el mismo volumen. Sin embargo, la pelota tiene mayor masa, por lo tanto su densidad es mayor. Ok, la materia se presenta en varios estados o fases según el grado de agregación o interacción de sus moléculas. Los estados más comunes de la materia son los siguientes. El estado sólido, que es el que tiene forma y volumen constante y se caracteriza por la rigidez y regularidad de sus estructuras. Por ejemplo, una roca o un hielo. Los sólidos mantienen la forma aunque los cambiemos de recipiente. Las partículas están estrechamente unidas, por lo tanto solo alcanzan a vibrar. En cuanto al estado líquido, al igual que los sólidos, tienen volumen constante y su forma es variable. Depende del recipiente en quien lo contenga. ¿Qué quiere decir esto? Cambian de forma cuando los cambiamos de recipiente. Los líquidos tienen las partículas unidas por una fuerza de atracción menor que la de los sólidos. Por esta razón, las partículas de un líquido pueden trasladarse con libertad, es decir, pueden fluir. En cuanto al estado gaseoso, los gases no tienen forma ni volumen fijos. Los gases también son fluidos como los líquidos. En los gases, las fuerzas que mantienen unidas las partículas son muy pequeñitas. Sus partículas se mueven libremente, de modo que ocupan todo el espacio disponible, chocan entre ellas y entre el recipiente que los contiene. Y por último tenemos el estado plasma. El plasma es el estado de agregación más abundante de la naturaleza y el que mayor parte de la materia de nuestro universo visible se encuentra.
El estado plasma, entonces, son partículas con cargas positivas y negativas que se mueven a mayor velocidad y temperaturas muy elevadas y se presentan en fenómenos como en las auroras boreales. Por su parte, la teoría cinética explica las características y propiedades de cada estado, así como los cambios entre ellos, mediante un modelo de partículas con movimiento, sólido, líquido, gaseoso y plasma. Los sólidos, por su parte, están compactos en sus moléculas. Los líquidos cambian de forma dependiendo del recipiente que los contenga. Los gaseosos, sus partículas están expandidas. Y el plasma es esas cargas positivas y negativas. Si analizamos, todos los materiales se encuentran en algunos estados de la materia. Sin embargo, pueden pasar de un estado a otro sin alterar su composición química o su naturaleza, con cambios de temperatura y de presión. Pero hay otros que al entrar en contacto con otro material o otro agente químico cambian completamente su composición química. Veamos. Entre esos cambios de la materia están los cambios físicos y los cambios químicos. Los cambios físicos ocurren cuando los materiales cambian su apariencia física, pero no su composición química. Por ejemplo, una hoja de papel, al momento de ser cortada, tenemos dos pedazos, los cuales quizás uno es más grande que otro, cambia su apariencia física, pero la composición de ambos sigue siendo la misma, la composición química. La vela, por su parte, entra en un estado de combustión en la cual se va consumiendo y cambia su apariencia física, pero químicamente sigue siendo igual. Y en esta imagen vemos platos partidos, los cuales al momento de entrar en contacto con el suelo, se dispersan entre sí, cambian su apariencia física, pero químicamente cada partícula, cada pedacito de ese plato tiene la misma composición química. Y los cambios químicos ocurren cuando los materiales cambian su composición química y se transforman en nuevos materiales. Por ejemplo, el hierro, los clavos, al entrar en contacto con otro agente químico, cambia su composición química completamente. Las manzanas, cuando se fermentan, también cambian su composición química. Y la hoja de papel, al momento de entrar en combustión, también cambia su componente químico. De todas maneras, lo vamos a ver en las próximas láminas. Entonces, cada tipo de cambio físico y químico tiene sus otros cambios, sus otros tipos. Entre los físicos están el cambio de estado, que es cuando la materia se transforma de un estado a otro. El hielo, por ejemplo, está en estado sólido, al derretirse pasa a estado líquido. La dilatación, que es el aumento de tamaño de un material por efecto de la temperatura. Por ejemplo, cuando se funde un material, un metal, para lograr que agarre otra forma o que tenga otra forma. Cuando entra en cambio de temperatura. Y la fragmentación, el ejemplo del plato, que es cuando se disgrega o disgregación en partículas más pequeñitas por acción mecánica. Y entre los cambios químicos está la oxidación, la combustión
Y la fermentación. Veamos. La oxidación, el cual es un proceso químico que produce la transformación de un cuerpo como consecuencia de acción del oxígeno. Por ejemplo, estas cadenas de hierro que entran en contacto con el oxígeno, y cambian su composición química. La combustión, el ejemplo de la hojita quemada, que es un proceso de oxidación rápida de una sustancia que siempre se acompaña con un aumento de calor y frecuentemente de luz. El fuego. Y la fermentación, que es un proceso que degrada las moléculas para transformarlas en otras moléculas más simples. El ejemplo de la manzana. O en este caso, se está fermentando este líquido. Muchísimas gracias por su atención. Espero les haya gustado la clase. Gracias.